tiene problemas. Usted seguramente dirá, ¡qué pregunta más tonta! Todo el mundo sabe que todo el mundo tiene problemas. Usted tiene la razón, pero ¿sabía que no hay ningún problema que tengamos que no esté relacionado de alguna manera a la fe como respuesta? Por ejemplo, la preocupación se ha convertido en algo pandémico en nuestra sociedad. Pero, ¿por qué nos preocupamos tan exageradamente? Por falta de fe. La preocupación es una forma de moderado ateísmo. Es una manera de decir, Dios, este problema es demasiado grande para ti. O, si es que existe un Dios, no creo que pueda manejar este asunto. Si usted es propenso a la preocupación, permítame que le diga algo en forma sencilla. Usted necesita fortalecer su fe. Usted necesita aprender cuál es la única manera de vivir. Ese es el tema de mi mensaje porque, contrario a lo que muchos piensan, la única manera de vivir no es la manera en que están viviendo. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Vivimos en una época donde tenemos a muchas personas llamadas estrellas del cine. Y tenemos a muchas personas llamadas ídolos deportivos. En mi humilde pero precisa opinión, tenemos demasiadas estrellas, demasiados ídolos y no suficientes héroes. Voy a hablarles hoy acerca de los héroes bíblicos. El título de esta serie que estaremos estudiando es Campeones de la Fe, o si lo prefiere, Héroes de la Fe. Vamos a estudiar principalmente en el capítulo 11 del libro de Hebreos acerca de los héroes de la fe. Pero ese capítulo está preparado por Hebreos capítulo 10. Sírvase buscarlo por un momento. Y quiero que note el versículo 38, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Es una gran declaración y es eminentemente la verdad. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Ahora, mi amigo, esa es una cita del Antiguo Testamento. Una cita del libro de Habacuc. Habacuc estaba perplejo. Él vivió en días de violencia, días de degradación, días de apostasía, días de peligro, y él bombardeó el cielo con preguntas y quería que Dios respondiera. Quería que Dios le explicara cosas para que él pudiera disfrutar de la vida como es. Y Dios le dijo, Habacuc, no entenderías si te dijera lo que voy a hacer. ¿Crees que no estoy trabajando? Estoy trabajando. Y Habacuc, aquí está tu responsabilidad. Vas a vivir en esta época incierta por fe. ¿Quiere usted que le diga cómo vivir? No viva de explicaciones, viva por fe. Ahora, eso no es nada de magia, humo, luces y espejos. Vamos a ver que la fe tiene acero y concreto, mas el justo vivirá por fe. Esa es la única manera de vivir. De hecho, este versículo citado aquí en Hebreos es citado en la Biblia en otros lugares. 3 veces se lo cita en la palabra de Dios. Me pregunto si Dios está tratando de decirnos algo. Bien, yo sé que sí. El justo vivirá por fe. Así que hoy vamos a hablar acerca de la fe. Ahora usted tiene algunos problemas y yo tengo algunos problemas. No hay ningún problema que tengamos que no esté relacionado de alguna manera a la fe como respuesta. Por ejemplo, la preocupación. ¿Tiene usted preocupaciones? Amigo, creo que eso es pandémico en nuestra sociedad. Preocupación. Bueno, pero ¿por qué nos preocupamos? Por falta de fe. La preocupación es una forma moderada de ateísmo. Preocupación es una forma de decir, Dios, este problema es demasiado grande para ti. O, si es que existe Dios, no puede manejar este asunto. Así la preocupación es solamente la fe puesta al revés, y la fe es la preocupación puesta al revés. Y si usted es propenso a la preocupación, usted necesita fortalecer su fe. Se siente solo. Usted dice, nadie, ni siquiera mis hijos me llaman, ya no tengo amigos,
Mis amigos ya están en el cielo. O tal vez es un estudiante lejos de su familia, lejos de su tierra nativa. La fe hace que Dios sea real para usted. Usted nunca estará solo cuando tiene genuina fe, porque esa fe trae a Dios cerca de usted. Algunas personas cargan con sentimientos de culpabilidad. Usted hizo algo tan pero tan malo que espera que el mundo jamás lo sepa. Pero usted mismo no lo puede olvidar. De alguna manera, usted no se puede liberar de esa culpa que la lleva al hombro como si fuera un quintal de piedras. ¿Por qué tenemos este sentido de culpa? Por falta de fe. Porque la fe comprende que la preciosa sangre de Cristo ya ha hecho expiación por eso. Ahora usted puede creer eso intelectualmente, o puede escucharlo teológicamente, pero solo la fe sostiene esa verdad. Me permite decirle qué es la fe. Fe es mi aceptación del hecho de que Dios me acepta. Dios nos recibe no debido a nuestras propias bondades, sino que cuando venimos a Él en fe, somos justificados por esa fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene problemas para obedecer la palabra de Dios? ¿Quiere que le diga por qué usted no obedece la palabra de Dios? Sencillamente porque no cree en ella. Usted no cree en la palabra de Dios. Permítame darle un ejemplo. La Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Les puedo asegurar que entre quienes me escuchan en este momento, no hay ni una sola persona que no quisiera que los cielos se abrieran y Dios derramara tal cantidad de bendiciones que no podrían abarcarlas. Todos queremos eso, ¿verdad? Pero no todos diezmamos. ¿Por qué? Porque no creemos en esa promesa. Si nosotros verdaderamente la creyéramos, lo haríamos. Todos queremos que se abran los cielos y todos queremos ser abundantemente bendecidos, pero simplemente no creemos en la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha visto una pared con un pequeño letrero que dice: pintura fresca, no tocar? ¿Qué es lo que hacemos? Tocarla. ¿Por qué? Porque no creemos lo que dice el letrero. Por alguna razón usted piensa: no creo que sea pintura fresca, y toca la pared y se mancha los dedos con pintura. ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy vamos a ver el capítulo 11 de Hebreos y vamos a pensar acerca de la fe, qué es, cómo obtenerla y cuáles son los elementos de la fe. Primero miremos el capítulo 11, a lo que voy a llamar la descripción de una vida de fe. Fe es la única manera de vivir. El justo vivirá por fe. Y aquí Dios describe lo que es la fe. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy, al describir la fe, creo que es muy importante que primero entendamos lo que no es la fe, antes de aprender lo que es la fe. Amigo, fe no es superstición ciega. ¿Sabe? Yo me asombro no solo de lo que la gente cree o no cree, sino de lo que está lista a creer. Los nuevos cultos que han aparecido recientemente, tan extraños, tan fuera de todo sentido de razón. Y uno se pregunta cómo alguien puede creer semejante cosa. La fe no es cerrar los ojos a la realidad. Un muchachito dijo que fe es creer aquello que uno sabe que no es cierto. No, eso no es fe. Fe no es pensamiento positivo o un sentirse optimista. A mí me gusta estar con personas que piensan positivamente. Me gusta estar con gente optimista. No me gusta estar con gente negativa. Conozco a personas que iluminan una habitación, tan pronto salen de ella. Me gusta la gente optimista. Pero fe y optimismo, que en algún punto pueden
ser tangenciales, no son la misma cosa. Fe no es pensamiento positivo ni optimismo, aunque puede guiarnos a eso. Fe no es un salto en el vacío, por el contrario, es un paso seguro en la luz. Y fe no es fe en la fe. La Biblia dice, tened fe en Dios. No dice tened fe en la fe. Y algunas personas le dirán, solo crea. Como si eso lo resolviera todo. No es así. Estas cosas no son fe. Pero entonces, ¿qué es la fe? Bueno, se nos dice aquí que la fe está compuesta de 3 cosas, y deseo que estas 3 palabras queden grabadas en su corazón: confianza, convicción y confesión. Primero, fe es la confianza que descansa en la esperanza. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, pastor, ¿por qué la llama confianza? Bien, le diré. Porque así es la traducción en algunas Biblias. ¿Por qué uso la palabra confianza? Porque esta palabra está relacionada con substancia. Y yo creo eso. Pero si puedo refinar el concepto un poquito más, le diré que significa seguridad. De hecho, es una palabra que se usa en la actualidad en el negocio de los bienes raíces. Por ejemplo, digamos que usted tiene un terreno, una propiedad o una herencia que no ha visto, pero tiene el título de propiedad. Usted tiene la seguridad de poseer aquello que aún no ha visto, pero sabe que lo va a tener. Eso es algo en lo cual está esperanzado. Así que fe es confianza, sustancia, algo en lo cual podemos estar firmes. Cuando vivimos por fe, no vivimos en medio de humo y espejos, no caminamos sobre cáscaras de huevos o arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe, tiene verdadera sustancia, confianza. Es la confianza que descansa en la esperanza, y aquí la palabra esperanza no significa tal vez, ni siquiera significa deseo. Escúcheme atentamente, o perderá algo importante. En la Biblia, la palabra esperanza significa una sólida seguridad basada en la revelación divina. Por ejemplo, a la segunda venida del Señor Jesucristo se la llama la bendita esperanza. ¿Es un bendito tal vez? De ninguna manera. Es seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad. La confianza de lo que Dios ha dicho es cierto y Dios lo llevará a cabo. Escúcheme atentamente. No hay fe legítima sin esperanza. Y no hay esperanza legítima sin fe. No pueden ser separadas. Fe es la sustancia de lo que se espera, así que anote esa palabra, confianza. Segundo, fe no solo es confianza, es también convicción. Fe es la convicción que ve lo invisible. Leemos en la palabra de Dios que fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra evidencia nos trae a la mente el trabajo de la policía o de un detective que busca algo, ¿verdad? Pero aquí la palabra evidencia significa convicción. Jesucristo utilizó esta palabra cuando desafió a aquellos que lo habían desafiado a él. Les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado? Obviamente ninguno lo hizo. Yo no me atrevería a hacerle esa pregunta a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. La palabra aquí conlleva la idea de convicción. Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá la convicción de algo que todavía no ha visto, pero está allí. Es una confianza absoluta la que guía a una convicción, aun cuando usted no lo haya visto, y usted no tiene que verlo para que sea real. Amigo, existe un mundo invisible. Ese mundo invisible está electrónicamente alrededor de nosotros ahora mismo. Hay películas, informativos, música y todo lo demás en el aire que nosotros no sintonizamos este momento, pero todo está allí. Un mundo invisible nos rodea. Anote Colosenses 1:16. Porque en Él, esto es, en Jesucristo,
Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. No comete el error de pensar que todo lo que es real nos es comunicado a través de los 5 sentidos. No. Existe un sexto sentido. Hay otro mundo, un mundo invisible. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? Escuche. Esto es importante para usted. Es la única manera de vivir. La fe capacita al alma viviente a tratar el futuro como presente y lo invisible como visible. Usted puede tratar el futuro como presente y usted puede tratar lo invisible como visible por la fe. La Biblia dice que debemos vivir por fe. En tercer lugar, fe es una comunicación que viene del cielo. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, quiere decir por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note que no habla acerca de lo que ellos hicieron. Habla de lo que les sucedió a ellos. Alcanzaron un buen testimonio. Esto es, Dios les habló desde el cielo. Aquí no se habla de la reputación de ellos, sino de la revelación de Dios a ellos. Dios les habló, Dios les testificó. Si usted pone esta confianza, esta convicción y esta comunicación juntas, entonces usted tiene en su corazón, en forma inexplicable pero gloriosa y maravillosa, eso que se llama fe, y esa es la única manera de vivir. Usted vivirá por fe. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a entender que, en primer lugar, la fe no debe ser alterada por las apariencias. Miremos nuevamente Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista, vive por sobre el nivel de lo que puede ver. Hoy vivimos en un mundo que dice, ver es creer. En cambio, la Biblia dice, creer es ver. Anote al margen Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted, mi amigo. Tomás examinó la huella de los clavos en las manos de Jesús, la herida en su costado, y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dijo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Se da cuenta? Por la fe vemos lo invisible. Por lo tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias. No deje que ninguna apariencia torne en mentira la palabra de Dios en su corazón y en su mente. En segundo lugar, la fe no debe ser trabada por las emociones. Fe es confianza que va más allá de las emociones. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Las emociones son la parte más superficial de la naturaleza. Fe es el trabajo profundo de Dios, y Él no lo realiza en la superficie. No viva su vida bajo la tiranía de las emociones, de sus sentimientos. Por supuesto que se siente bien el sentirse bien, y no hay nada de malo en eso. Pero las emociones son inconstantes. Algunas veces usted se despierta con dolor de cabeza, otras veces le suceden cosas que le trastornan debido a sus emociones. Eso a veces también nos sucede a los pastores, por si no lo sabía. Le diré un secreto. Algunas veces cuando vengo a grabar estos mensajes, trato de sentirme bien y tener buen tiempo con la audiencia. Pero no siempre es así. Sorprendido. Verá, tal vez no pude dormir bien, o tengo un dolor estomacal, o un fuerte dolor de cabeza, pero tengo que predicar y voy a predicar. Y pienso que va a ser un buen servicio. Entonces trato de decir algo, pero se me lengua la traba. Y el coro suena como ganado bajo una tormenta de granizo. Y me parece que Dios está tan lejos de este lugar, y sin embargo, el cielo desciende. Sus emociones nada tienen que ver con esto. ¿Lo entiende? La fe no es alterada por las apariencias. La fe no está limitada ni trabada por sus emociones. Le diré algo más acerca de la fe. En tercer lugar, la fe no está limitada por la lógica.
La fe no debe ser alterada o trabada por las emociones y no está limitada por la lógica. Pero sepa que la fe no es contraria a la lógica. Solo que la fe va más allá de la lógica. Supongamos que voy por un sendero y voy paso a paso. Se podría decir que mi caminar es lógico. Pero llego a un lugar donde la lógica termina porque el sendero termina en una pequeña quebrada, pero continúa al otro lado. Yo tengo que seguir por ese sendero, así que necesito dar un salto de fe y cruzo esa quebrada dando un salto. Amigo, hay veces cuando usted tiene que dar ese salto de fe. La fe está enraizada en la lógica, pero la fe va más allá de la lógica. La fe se vuelve su propia y mejor lógica. La fe no es contraria a la lógica, pero no está limitada por la lógica. Cuando Jesús estuvo con la multitud que le seguía, cansada y hambrienta, llamó a Felipe y le dijo: Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Hay más de 5,000 personas aquí. ¿Cómo las vamos a alimentar? Felipe sacó su pequeña calculadora de bolsillo, hizo unas cuantas operaciones aritméticas y contestó: Señor, se necesita el salario anual de un trabajador para alimentar a todos estos. Técnicamente Felipe estaba en lo cierto. Pero cualquier genuino ateo pudo haber hecho lo mismo. Ahora, cuando Jesús preguntó a Felipe cómo iban a alimentar a la multitud, él no estaba pidiendo información porque ya sabía lo que iba a hacer, pero quería que Felipe aprendiera algo acerca de un milagro. Y ahí estaba un muchachito con un pequeño almuerzo de panes y pescados, y el Señor alimentó a la multitud con ellos. Verá, si usted está sumando una ecuación, nunca tendrá la respuesta correcta si es que no toma en cuenta uno de los elementos. Eso es lo que hizo Felipe. Dejó a Dios fuera de la ecuación. Calculó todo sin Dios. Desde el punto de vista de la lógica, él estuvo correcto, pero la fe no está limitada por la lógica. Por el momento vamos a terminar en este punto. En el próximo programa terminaremos de estudiar este tema, la única manera de vivir. Que Dios le bendiga. Muchas personas me preguntan: Pastor, ¿cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo le buscamos? El mismo Señor Jesucristo tiene la respuesta cuando dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús no dijo conforme a vuestra fama, o a vuestras emociones, o a vuestra fortuna. Tampoco dijo conforme a vuestros amigos, o a vuestros conocimientos, o a vuestra suerte. Jesús claramente dijo conforme a vuestra fe. Fe es la forma de intercambio en el reino de los cielos. Si usted ora sin fe, no recibirá respuesta. Ore creyendo y recibirá. Ore dudando y nada tendrá. Dios es recompensador de aquellos que diligentemente le buscan. Fe es la dinamia de la riqueza espiritual. ¿Cuán espiritualmente fuerte es usted? ¿Cuán espiritualmente rico es usted? ¿Qué clase de reservas espirituales posee? Amigo, todo será de acuerdo a su fe. Hoy concluiré el mensaje, la única manera de vivir, y anhelo que sea de bendición en su vida y de utilidad práctica en sus actos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Repetidamente en las páginas de la Biblia leemos: el justo vivirá por fe. Como esta es una declaración muy subjetiva, surge la pregunta: ¿qué es fe? Permítame decirle primero lo que no es la fe. Fe no es superstición ciega, ni pensamiento positivo, ni acciones emocionales. La fe no es un salto en el vacío, como muchos lo aseguran, sino más bien es un paso seguro en la luz. Ahora le diré lo que sí es la fe. Es la confianza que descansa en la esperanza. Fe es la convicción de lo que no se ve, y es una comunicación que viene del cielo. La fe no debe ser alterada por las apariencias, ni trabada por las emociones, ni limitada por la lógica. Muchas veces podemos tener puntos de vista muy lógicos, pero totalmente carentes de fe. La fe, pues, no está limitada por la lógica. Cualquier aparentemente lógica ecuación
que no tome en cuenta a Dios está dejando de lado el elemento de la fe y se vuelve, por lo tanto, ilógica. ¿Está usted tratando de solucionar algo? En otro mensaje prediqué acerca de los diezmos y algunos de ustedes seguramente están tratando de saber cómo diezmar. Y usted hace sus cálculos financieros y dice, no puedo diezmar. Amigo, puso a Dios en la ecuación. Lo puso. Quiero decir, ¿es Dios parte de su ecuación financiera? Recuerde que la fe no está limitada por la lógica. Ponga a Dios en sus cálculos. Bien, hemos hablado de la descripción de la fe. Ahora permítame hablar de la dinámica de una vida de fe. Déjeme decirle cuán dinámica es la fe. Recuerde, vivimos por fe. En primer lugar, la fe es la dinámica de la sabiduría espiritual. Hay cosas que usted nunca podrá entender, aparte de la fe. Veamos lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir sencillamente que lo visible fue hecho de lo invisible. Ahora, en la Biblia, Dios no es explicado. No se arguye acerca de Dios. Él sencillamente está presente y Dios debe ser aceptado por fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Estamos hablando de sabiduría ahora. El escéptico le dirá, pruébeme que hay Dios. Mi amigo, ni siquiera lo intente, nunca. ¿Por qué? Porque lo finito no puede probar lo infinito. Y usted responde, no puedo hacerlo. Y el escéptico sonreirá. Pero el asunto aún no termina, porque usted le dice, ahora mi amigo, pruébeme que no hay Dios. Por supuesto que él no podrá probar que no hay Dios. El escéptico, por fe, ha aceptado que no hay Dios. Todos los seres humanos somos creyentes. Unos creemos que hay Dios y otros creen que no hay Dios, así que todo el mundo es creyente. Verá, algunas personas publican de vez en cuando, digamos cada 3 o 4 meses, publican artículos en los periódicos relacionados con el origen del universo. ¿Se había dado cuenta de eso? Pero siempre es diferente. Nunca tienen la respuesta. Una que otra vez algún científico dice cosas buenas acerca de Dios. Eso no me da más fe en Dios. Tal vez me dé un poquito más de fe en ese científico, pero no en Dios. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el estudio de fenómenos que ya existen. En el libro de Job, cuando le hizo a Job una pregunta a Dios, es una pregunta sumamente interesante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No había científicos entonces. No hay forma de que lo puedan explicar. ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Por fe? Y usted dice, bueno, eso requiere un creer enorme. Amigo, le diré que eso requiere menos fe que el creer que la nada multiplicada por nadie da como resultado todo. Espero que lo haya entendido. Pero eso es lo que ellos creen, por favor. No en vano la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios es el hecho supremo y el hombre que lo niega es un supremo necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora recuerde que la fe no es contraria a la razón, sencillamente va más allá de la razón. El ir al laboratorio para tratar de probar la existencia de Dios es como destruir cualquier instrumento musical para encontrar una canción. Usted no puede hacer eso. Estamos hablando de la dinámica de la fe. Fe es la dinámica de la sabiduría espiritual. En segundo lugar, fe es la dinámica de la adoración espiritual. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Adoración es agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted puede decir, bueno, Dios, si tú me demuestras que existes, te serviré. Amigo, está equivocado. Dios no le va a mostrar a usted nada.
Él no tiene ninguna obligación ante usted de probar que existe. Fe no es una respuesta a una prueba o demostración. Eso fue lo que demandó Tomás. Y el Señor le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es la fe? Fe es la respuesta del corazón al carácter de Dios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él dejó todo su esplendor, toda su gloria en el cielo, y vino a esta tierra en forma ordinaria. La Biblia dice: le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo cree usted que era Jesús? ¿Piensa que Jesús se parecía a las pinturas que de Él pintan los pintores? ¿O como si recién saliera de un salón de belleza, con velos blancos flotando a su alrededor y corona de oro sobre su cabeza? ¿Cree que así lucía Jesús? Entonces, ¿por qué tuvo Judas que señalarlo con un beso para que lo hicieran prisionero? Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Una persona ordinaria, anodina. Y sin embargo, había en él toda la gloria, toda la serenidad, toda la dignidad, toda la majestad, toda la pureza, todo el carácter de Dios en carne humana. Pero no debido a ninguna extravagancia exterior. Él no viene en un carruaje enjollado, no nació en ningún palacio, sino más bien en un pesebre, y cuando hizo milagros no fueron trucos publicitarios. Y a menudo les dijo: no digan a nadie acerca de esto. Amigo, si nosotros los hiciéramos, esto es, los milagros, los publicaríamos, ¿no es verdad? A muchos que fueron bendecidos con sus milagros, Jesús les pidió que no dijeran nada, y los milagros que Él hizo confirmaban el hecho de que Él era quien dijo que era. En la actualidad tenemos aquellos que anuncian milagros que jamás los realizan. ¿Jesús los hizo y jamás los publicó? ¿Por qué Él vino como vino? Porque quiso enseñarnos acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él pudo habernos comprado, pudo habernos sobornado, pudo habernos convencido, pudo habernos asustado hasta que dijéramos: yo creo, yo creo. Pero Él no hizo nada de eso. Fe es la respuesta del corazón al carácter de Dios. Cuando su ojo está bien, reacciona a la luz. Cuando su oído está bien, reacciona al sonido. Cuando su corazón está bien, reacciona ante Dios. Y esa reacción o respuesta se llama fe. Fe. Así, fe es la respuesta del corazón a Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nunca sale de la cabeza, sale del corazón. Fe es la dinámica de la adoración espiritual. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Estamos hablando de la dinámica de la fe. Fe es la dinámica de la sabiduría espiritual. Fe es la dinámica de la adoración espiritual. En tercer lugar, fe es la dinámica de la riqueza espiritual. Una vez más veamos Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora note la siguiente frase: y que es galardonador de los que le buscan. Bien, pero ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo le buscamos? Por fe. Jesús dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Lo ve? Conforme a vuestra fe. No dijo conforme a vuestra fama, o conforme a vuestras emociones, o conforme a vuestra fortuna. Tampoco dijo conforme a vuestros amigos, o conforme a vuestro destino. No. Jesús dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Fe es la forma de intercambio en el reino de los cielos. Si usted ora sin fe, no recibirá respuesta. Las cosas que usted necesita cuando ora, crea que las recibirá y usted las tendrá. Ore creyendo y recibirá. Ore dudando y nada tendrá. Dios es recompensador de aquellos que diligentemente le buscan. Fe es la dinámica de la riqueza espiritual. ¿Cuán espiritualmente fuerte es usted? ¿Cuán espiritualmente rico es usted?
¿Qué clase de reservas posee? Bueno, todo será de acuerdo a su fe. Veamos el último punto. Hemos hablado de la descripción de la fe y de la dinámica de la fe. Ahora veamos el destino de una vida de fe. Verá, la vida es un viaje. Nos estamos dirigiendo hacia algún lugar. Pero no es un viaje casual. Más bien es una carrera. Y vamos a ver el capítulo 12 de Hebreos, que es como la conclusión de este tema. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ahora note lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora la vida de fe, que es la única manera de vivir, es una vida que tiene un destino. Es como una carrera, tiene una meta. La fe nos ayuda a encontrar esa meta que es la voluntad de Dios. ¿Sabe usted de lo que se trata la vida? Es el encontrar, el seguir y el terminar la voluntad de Dios. Encontrar, seguir y terminar. Eso, mi amigo, es el destino de la fe. De eso se trata la fe. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Rápidamente mencionaré algunas maneras. Primero, debemos ser motivados por los santos a nuestro alrededor. La Biblia dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos están ahí. Usted no los puede ver. Pero le puedo asegurar que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Son los héroes de la fe que vivieron antes de nosotros. Ahora están en el salón de honor allá arriba y están mirándonos y seguramente también animándonos mientras corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Abraham, Moisés, Daniel están en el cielo diciendo, «Vamos, Adrián, sigue adelante». Nos animan. Debemos ser motivados por los santos que están a nuestro alrededor. Segundo, debemos separarnos de la carga extra que llevamos. Muchos de nosotros estamos llevando un peso extra. Y yo lo descubrí esta mañana cuando me pesé. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso. Ahora, estos no son los pecados. Son pesas. Cuando era joven practicaba el atletismo y pertenecía al equipo de pista para correr. Y cuando iba a correr usaba las zapatillas más livianas que podía encontrar y vestimenta deportiva hecha de nylon superior liviano. Nuestras manos extendidas sobre el carril respectivo y nuestros pies firmemente apoyados en los bloques de salida, cada músculo del cuerpo tenso y listo para la partida, para alcanzar la meta. Nunca corrí con un abrigo o con una chaqueta. ¿Hay algo de malo con los abrigos y chaquetas? Nada, absolutamente. Son excelentes cuando hace frío. Pero si usted está en una carrera, ¿qué es lo que hace? Pone de lado cualquier peso extra, cualquier cosa superflua. Si usted quiere tener éxito en la vida, no se quede en el nivel de jardín de infantes preguntando, ¿es esto correcto o incorrecto? ¿Es legal o ilegal? Olvide eso. Usted se debe preguntar, ¿son estas cosas anclas o alas? Y amigo, escúcheme, nunca cambie las alas por las anclas. Hay cosas que no son malas en sí mismas, pero usted tiene que decir, esto no es para mí, no. No si es que quiero correr esta carrera. Hay ciertas cosas de las cuales me voy a privar. Tengo que ser motivado por los santos a mi alrededor. Tengo que dejar el exceso de carga que llevo. Tercero, tengo que ser librado de las trampas que me acechan. La Biblia menciona que el pecado nos rodea fácilmente, y algo que nos rodea es contra lo cual estamos luchando constantemente. La palabra rodear también significa enredar y complicar. Es algo en lo cual usted tropieza. Y cuando usted está corriendo una carrera, pregúntese qué le hace tropezar y dónde cae continuamente. Note también la palabra despojémonos. ¿Sabe cuál es el gran enemigo de la fe? Es el pecado.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Usted dice, y yo tengo problemas intelectuales. No, no los tiene. Lo que tiene es un sucio pecado. Ya dije que su corazón responderá en fe cuando su corazón es justo. Ahora, si usted tiene problemas con la fe, pruebe el arrepentimiento. En la Biblia siempre viene así, arrepentimiento y fe. Nunca es fe y arrepentimiento, es arrepentimiento y fe. Pruebe el arrepentimiento, tenga un corazón justo, saque el pecado de su vida y se sorprenderá de ver cuán rápidamente las flores de la fe crecerán cuando saque el pecado de su vida. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Usted me dice, pastor, este pequeño pecadito que tengo es tan precioso. Amigo, no continúe. Piense. Lo es. ¿Vale la pena en vez de que Dios conteste sus oraciones? ¿Vale la pena en vez de tener una buena relación con Dios? ¿Vale la pena en vez de ser un poder formidable para Dios? ¿Vale la pena? Rotundamente no. Despójese de todo peso y pecado que le asedia. Cuarto, tenemos que ser activados para la carrera que debemos correr. Note que la palabra de Dios dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia significa determinación. Dios hace negocio con aquellos que hacen negocio. Dios tiene un derrotero para usted. Dios ha preparado una carrera para usted y usted debe correrla en su propio carril. En quinto lugar, debemos consagrarnos al Señor. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amigo, escúcheme. Usted no necesita una gran fe en Dios. Por supuesto, todos queremos una gran fe en Dios. Pero eso es una consecuencia, un derivado. Usted no necesita una gran fe en Dios. Usted necesita fe en un gran Dios. ¿Entendió eso? Lo profundizó. Fe en un gran Dios. ¿Sabe lo que es la fe? Es el subproducto, es la consecuencia de mirar a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y el omega. Él es quien da la señal de partida. Él es la meta hacia la cual corremos. Él es el entrenador que nos dirige mientras corremos. Ponga sus ojos en Cristo. Supongamos que usted necesita cruzar un puente, pero no está seguro si el puente es seguro. Usted puede temblorosamente tratar de tener coraje para cruzarlo. Esa sería una manera de hacerlo. Por otro lado, usted podría observar que camiones semipesados y enormes trailers cruzan el puente de un lado al otro, lo mismo que pequeños automóviles. Ve la formidable estructura de cemento y acero y no tiene que hacer ningún esfuerzo en creer en la seguridad del puente y lo cruza porque ve lo que es y lo que puede hacer. Mire a Jesús, enamórese de Jesús, estudie su vida, lo encontrará en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora hablaremos acerca de los héroes de la fe. Ahora usted va a vivir por fe y no vivirá sin fe. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Puede usted existir sin fe? Pero nunca vivir sin fe. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Ponga su fe en donde Dios puso sus pecados, en Jesucristo. Y si usted todavía no tiene la seguridad de ser salvo, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, sé que tú me amas y sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confío en ti. Así lo hago. Ahora mismo, este momento, este instante te recibo como mi Salvador y mi Señor. No pido ninguna señal, no espero ninguna cosa emocional. Lo hago por fe, confío en ti para salvarme, porque tú moriste por mí. Tú derramaste tu sangre preciosa por mí. Pagaste la deuda de mis pecados en la cruz. Ahora eres mi Señor y mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Señor Jesús, comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti y para que yo no sea una vergüenza para ti. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Fortalecer su fe. Se siente solo. Usted dice, nadie, ni siquiera mis hijos me llaman. Ya no tengo amigos. Mis amigos ya están en el cielo. O tal vez es un estudiante lejos de su familia, lejos de su tierra nativa.
La fe hace que Dios sea real para usted. Usted nunca estará solo cuando tiene genuina fe, porque esa fe trae a Dios cerca de usted. Algunas personas cargan con sentimientos de culpabilidad. Usted, cielos, y todos queremos ser abundantemente bendecidos, pero simplemente no creemos en la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha visto una pared con un pequeño letrero que dice pintura fresca, no tocar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Tocarla? ¿Por qué? Porque no creemos lo que dice el letrero. Por alguna razón usted piensa, no creo que sea pintura fresca, y toca la pared y se mancha los dedos con pintura. ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy vamos a ver el capítulo 11 de Hebreos y vamos a pensar acerca de la fe, qué es, cómo obtenerla y cuáles son los elementos de la fe. Primero miremos el capítulo 11, a lo que voy a llamar la descripción de una vida de fe. Fe es la única manera de vivir. El justo vivirá por fe. Y aquí Dios describe lo que es la fe. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy, al describir la fe, creo que es muy importante que primero entendamos lo que no es la fe, antes de aprender lo que es la fe. Amigo, fe no es superstición ciega. ¿Sabe? Yo me asombro no solo de lo que la gente cree o no cree, sino de lo que está lista a creer. Los nuevos cultos que han aparecido recientemente, tan extraños, tan fuera de todo sentido de razón. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede creer semejante cosa? La fe no es cerrar los ojos a la realidad. Un muchachito dijo que fe es creer aquello que uno sabe que no es cierto. No, eso no es fe. Fe no es pensamiento positivo o un sentirse optimista. A mí me gusta estar con personas que piensan positivamente. Me gusta estar con gente optimista. No me gusta estar con gente negativa. Conozco a personas que iluminan una habitación, tan pronto salen de ella. Me gusta la gente optimista. Pero fe y optimismo, que en algún punto pueden ser tangenciales, no son la misma cosa. Fe no es pensamiento positivo ni optimismo, aunque puede guiarnos a eso. Fe no es un salto en el vacío, por el contrario, es un paso seguro en la luz. Y fe no es fe en la fe. La Biblia dice, tened fe en Dios. No dice tened fe en la fe. Y algunas personas le dirán, solo crea. Como si eso lo resolviera todo. No es así. Estas cosas no son fe. Pero entonces, ¿qué es la fe? Bueno, se nos dice aquí que la fe está compuesta de 3 cosas, y deseo que estas 3 palabras queden grabadas en su corazón: confianza, convicción y confesión. Primero, fe es la confianza que descansa en la esperanza. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, pastor, ¿por qué la llama confianza? Bien, le diré. Porque así es la traducción en algunas Biblias. ¿Por qué uso la palabra confianza? Porque esta palabra está relacionada con substancia. Y yo creo eso. Pero si puedo refinar el concepto un poquito más, le diré que significa seguridad. De hecho, es una palabra que se usa en la actualidad en el negocio de los bienes raíces. Por ejemplo, digamos que usted tiene un terreno, una propiedad o una herencia que no ha visto, pero tiene el título de propiedad. Usted tiene la seguridad de poseer aquello que aún no ha visto, pero sabe que lo va a tener. Eso es algo en lo cual está esperanzado. Así que fe es confianza, sustancia, algo en lo cual podemos estar firmes. Cuando vivimos por fe, no vivimos en medio de humo y espejos, no caminamos sobre cáscaras de huevos o arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe, tiene verdadera sustancia, confianza.
Es la confianza que descansa en la esperanza. Y aquí la palabra esperanza no significa tal vez. Ni siquiera significa deseo. Escúcheme atentamente o perderá algo importante. En la Biblia, la palabra esperanza significa una sólida seguridad basada en la revelación divina. Por ejemplo, a la segunda venida del Señor Jesucristo se la llama la bendita esperanza. ¿Es un bendito tal vez? De ninguna manera. Es seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad. La confianza de lo que Dios ha dicho es cierto y Dios lo llevará a cabo. Escúcheme atentamente. No hay fe legítima sin esperanza. Y no hay esperanza legítima sin fe. No pueden ser separadas. Fe es la sustancia de lo que se espera, así que anote esa palabra, confianza. Segundo, fe no solo es confianza, es también convicción. Fe es la convicción que ve lo invisible. Leemos en la palabra de Dios que fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra evidencia nos trae a la mente el trabajo de la policía o de un detective que busca algo, ¿verdad? Pero aquí la palabra evidencia significa convicción. Jesucristo utilizó esta palabra cuando desafió a aquellos que lo habían desafiado a él. Les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado? Obviamente ninguno lo hizo. Yo no me atrevería a hacerle esa pregunta a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. La palabra aquí conlleva la idea de convicción. Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá la convicción de algo que todavía no ha visto, pero está allí. Es una confianza absoluta la que guía a una convicción, aun cuando usted no lo haya visto, y usted no tiene que verlo para que sea real. Inexplicable, pero gloriosa y maravillosa, eso que se llama fe, y esa es la única manera de vivir. Usted vivirá por fe. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a entender que, en primer lugar, la fe no debe ser alterada por las apariencias. Miremos nuevamente Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista, vive por sobre el nivel de lo que puede ver. Hoy vivimos en un mundo que dice, ver es creer. En cambio, la Biblia dice, creer es ver. Anote al margen Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted, mi amigo. Tomás examinó la huella de los clavos en las manos de Jesús, la herida en su costado, y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dijo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Se da cuenta? Por la fe vemos lo invisible. Por lo tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias. No deje que ninguna apariencia torne en mentira la palabra de Dios en su corazón y en su mente. En segundo lugar, la fe no debe ser trabada por las emociones. Fe es confianza que va más allá de las emociones. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Las emociones son la parte más superficial de la naturaleza. Fe es el trabajo profundo de Dios. Yo pudiera preguntar a cada uno de ustedes si está satisfecho con su vida de oración. La mayoría de nosotros agacharíamos la cabeza y diríamos que no. Ahora, la razón para eso es que estamos en batalla con el mundo, la carne y el diablo no quiere que oremos. Muchos de nosotros tenemos problemas de la indiferencia. En realidad no queremos orar. Otros tenemos el problema de la ignorancia, no queriendo saber cómo orar o por qué orar. Otros enfrentamos el problema de nuestra falta de habilidad y otros, a lo mejor tenemos el problema del lenguaje. No sabemos cómo formular y expresar nuestras oraciones. Algunos podemos tener problemas con ataques satánicos.
Cuando nos disponemos a orar, el diablo viene a invadir nuestra mente y distraer nuestra atención. Y muchos de nosotros experimentamos algunas o todas estas cosas que a veces son la causa de que no podemos orar como debemos orar. Dios sabe esto y nos ha dado a alguien para que nos ayude en nuestra vida de oración. Ese alguien es el Santo Espíritu de Dios. Veamos Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué extraordinarios son estos versículos! Ruego a Dios que nos ayude a entenderlos. Este es uno de varios textos en la Biblia que enseña que debemos orar en el Espíritu. Por ejemplo, Efesios 6:18, Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No está hablando de oraciones emocionales, epidérmicas. Ni siquiera hace referencia a orar con energía. El apóstol está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y en el clásico versículo 20 de Judas leemos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El orar en la carne es fracasar. El orar en el Espíritu es tener éxito. Ahora, cuando hablo de la carne, usted sabe que no me refiero a nuestra piel, huesos, músculos, venas, nervios, glóbulos, células y las 1001 cosas que hacen o conforman nuestro cuerpo físico, que es la casa humana en la cual vivimos. En términos bíblicos, carne también quiere decir nuestra vieja naturaleza. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la iglesia primitiva fue capaz de hacer lo que hizo? Porque esa iglesia caminaba, por así decirlo, sobre sus rodillas. Esa iglesia fue poderosa porque fue poderosa en la oración. Y fue poderosa en la oración porque estaba llena del Espíritu Santo. En Romanos 8 encontramos 7 maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. También veremos la necesidad no solo de ser salvos, sino también de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar. Veamos Romanos 8, versos del 5 al 7. Porque los que son de la carne, esto hace referencia a nuestra naturaleza adánica, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se pregunta usted a veces, ¿por qué no quiere orar? Mire lo que dicen los versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la razón por la que dije que orar en la carne es fracasar. Orar en el Espíritu es tener éxito. Debemos admitirlo de una buena vez. Muchos de nosotros no oramos simplemente porque no queremos orar. Razonemos un poquito. ¿Acaso no hacemos lo que queremos hacer? Entonces, ¿por qué no queremos orar? Porque a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. Así que cuando no queremos orar, ¿qué nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Su mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro puede tener de escuchar ópera. Porque hay algo en nuestra vieja naturaleza que no solo que no quiere orar, sino que siente antipatía hacia la oración. Y necesitamos dejar de tratar de ocultarlo y admitir que esa es la razón cuando no oramos. No queremos orar.
Solo el Santo Espíritu de Dios puede activar su voluntad para orar. Pero ¿cómo sucede eso? Veamos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo de Cristo, y cuando recibimos el espíritu de adopción, Dios viene a ser nuestro Padre. ¿Qué sucede entonces? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y le adoramos y le glorificamos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese Espíritu en usted reconoce que Dios es su Padre. Y es natural para una persona llena del Espíritu Santo el decir, Abba, Padre, adorándole y alabándole. Ahora veamos Gálatas 4:6. Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Le gustaba a Jesús orar? Pues claro que sí. Era natural para Jesús el orar, por supuesto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo está en su corazón y en control de su vida, ¿qué sucederá? Usted tendrá la naturaleza de Jesús, será como Jesús. Y así como fue normal y natural para Jesús el orar a Dios el Padre, también será para usted natural y normal el hacerlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted está rendido al Espíritu, no caminará en la carne. Y el orar será tan normal como el respirar. Esta es la respuesta al problema de falta de apetito para la oración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Su ministerio es la activación de la voluntad en la oración. Anote al margen Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, anhelará el orar. Así que, si no tiene deseos de orar, admítalo. La mente carnal es enemiga de Dios. Por eso, el primer ministerio del Espíritu Santo es la activación de nuestra voluntad para orar en el Espíritu. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Cuando usted ora, se siente cansado, adormecido, con pereza, no puede concentrarse, y su mente divaga. Y aunque usted no lo admita, sabe que esto es verdad, pero ¿por qué? Porque no solo tenemos problemas con nuestra voluntad, sino también con nuestros cuerpos. Por eso el Espíritu Santo no solo activará nuestra voluntad, sino que también animará nuestro cuerpo. Ahora no estoy diciendo que cada vez que usted se siente cansado es un pecado, o que está fuera de la voluntad de Dios. No. Hay un descanso que es legítimo. Aun Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran por un momento. Y el mismo Señor Jesucristo una vez estuvo tan cansado que se quedó dormido en un barco en medio de una tormenta. De hecho, qué estupendo es estar cansado para poder dormir profundamente, ¿no le parece? Pero a veces, cuando va a orar, comienza a bostezar, y se siente medio dormido y su mente no puede concentrarse en la oración. De pronto en la televisión usted ve que su equipo favorito está jugando y como por arte de magia, usted está totalmente despierto y alerta. ¿Dónde entonces está el problema? Su problema no es físico. Es el diablo que, utilizando el cuerpo suyo, lo mantiene alejado de la oración. Recuerda lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, los versos 40 y 41. Jesús había pedido a sus discípulos que velaran y oraran. La Biblia dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Necesita ayuda. Es el Santo Espíritu de Dios que está dispuesto a ayudarle a orar en esos momentos y lo hará refrescando, poniendo vigor en su cuerpo. Romanos 8, versos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Significa que usted ha sido crucificado con Cristo y debido a su pecado, ese pecado fue llevado a la cruz. Jesús no solo se dio por usted, sino que se dio a usted. Cuando Jesús se dio por usted, el cuerpo es muerto a causa del pecado, pero cuando Jesús se dio a usted, el Espíritu es vida debido a la justicia. Mire lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales, o sea, le dará vitalidad, energía, poder. Usted tendrá la energía y el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu está dispuesto y la carne es débil, cuando usted se rinde al Espíritu Santo de Dios, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Evidentemente Jesús no esperaba que Pedro, Santiago y Juan se durmieran en el jardín de Getsemaní. Pero la razón por la que ellos se durmieron es que estaban en la carne y no en el Espíritu. Sé por experiencia personal que cuando cedo a esos momentos de divagación mental y me siento como cansado y distraído, pero me rindo al Espíritu Santo, tengo energía y vitalidad. Déjeme darle un ejemplo de la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús, viajando por Galilea, dijo que le era necesario pasar por Samaria. Ese era un camino tortuoso, y a mitad del viaje, Jesús se sintió cansado. Llegó a una ciudad llamada Sicar. Está cansado, hace calor, está sediento y con hambre. Se sienta al borde de un pozo, y de pronto hay una oportunidad para ministrar. Una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua y se encontró con Jesús, y él le ministró espiritualmente. Cuando los discípulos regresaron, encontraron a Jesús revitalizado. Ellos habían ido al pueblo para comprar alimentos, para que Jesús recobre su energía y fortaleza, pero lo encontraron lleno de energía y vitalidad, y se preguntaron, ¿y quién le dio de comer? ¿Quién le ha estado ministrando? ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Yo tengo una comida de la cual ustedes nada saben. ¿Qué había sucedido? El Santo Espíritu de Dios había revitalizado el cuerpo del Señor Jesucristo, y el Santo Espíritu de Dios pondrá energía en su cuerpo y lo refrescará y le ayudará. ¿Cómo? Bien, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amigo, usted tiene que aceptar y confesar su debilidad. No la niegue, porque eso es algo que no se puede negar. Bueno, sí se puede negar, pero no se debe negar. Usted me dice, pastor, mi debilidad es un inconveniente. No, no lo es. Es más bien una oportunidad. ¿Qué es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. ¿Lo ve? Nuestro problema muchas veces no es que somos débiles, sino que no somos lo suficientemente débiles todavía. Nunca hemos dicho en forma final, Señor, no lo puedo hacer. No tengo lo que se necesita para hacerlo. Y seguimos luchando. Pero cuando llegamos al final de nuestras fuerzas y nos apropiamos de su fortaleza, entonces usted entenderá cómo Él no solo activará su voluntad,
sino que también animará su cuerpo. Verán, el plan de Dios es librarnos de nuestra autosuficiencia a fin de que nos entreguemos a su suficiencia. Por eso Él nos hace perpetuamente débiles para que podamos ser perpetuamente fuertes. La palabra ayuda en este verso 26 es una palabra muy interesante en el idioma griego. Puede significar el sostener algo. Por ejemplo, es usado cuando Marta le dijo a Jesús, refiriéndose a su hermana María, Jesús, ¿podrías decirle que venga a la cocina y me ayude? María esperaba que su hermana fuera a la cocina y le ayudara con las ollas y los sartenes y cucharas y cuchillos. Pero esta palabra también significa en vez de. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda, junto con y en lugar de. Ahora, esto no es contradicción, aunque parecería serlo. Cuando usted está orando en el Espíritu, ¿quién está orando? ¿Usted o el Espíritu Santo de Dios en usted? La respuesta es sí. El Santo Espíritu de Dios está orando en lugar suyo, en vez de usted, pero está orando juntamente con usted. Usted no puede hacerlo sin Él. Él no lo hará sin usted. Qué compañerismo y qué privilegio el orar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios quiere pensar a través de nuestras mentes, quiere hablar por medio de nuestros labios, quiere ver utilizado nuestros ojos, quiere gemir a través de nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo en el espíritu humano, junto con y en lugar de. ¿Tiene el Santo Espíritu de Dios en usted? Para tenerlo es necesario que usted haya recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor, porque Jesús prometió que daría, enviaría y sellaría con su Santo Espíritu a quienes, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo reconocen como Salvador y Señor de sus vidas, y les dan la bienvenida para que Él habite y controle sus vidas. Usted puede hacer esa decisión este mismo momento, orando la siguiente sencilla oración. Dios eterno, sé que hace mucho tiempo no he conversado contigo, y que mi vida de oración es deplorable. Perdóname, y ayúdame por medio de tu Santo Espíritu, para que yo pueda aprender a orar en el Espíritu. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Agradezco tu sacrificio en la cruz, derramando tu preciosa sangre para pagar por mis pecados y darme vida eterna. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para siempre por ti. Ayúdame a vivir conforme a los designios de tu voluntad. En tu nombre lo pido. Amén. Si en forma seria, sincera y con profunda fe usted hizo esa decisión por Cristo, recibiéndole como su Salvador y Señor y dándole la bienvenida en su corazón y en su vida, todo su ser se llenará de genuino gozo espiritual. Tenga la bondad de escribirnos y compartir con nosotros su decisión. Anhelamos ser parte de su alegría espiritual. Y cuando nos escriba, también nos estará dando la oportunidad y privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga en todo y sea bienvenido a la familia de Dios. Hoy continuamos estudiando el privilegio de la oración. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz. Y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa. Y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de la casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora que quedarán doradas y calientitas.
Ahora, si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a su tostadora sería la tostada. Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. ¿Se ha encontrado alguna vez en la situación donde no sabe cómo orar por algo? Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Nosotros oramos, Dios, permite que se queden. Jesús ora, Padre, permite que vengan. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Esta es la segunda parte del estudio bíblico, Cómo orar en el Espíritu, presentado por el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. En el programa anterior y basados en Romanos 8 comenzamos a estudiar 7 maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. Las 2 primeras fueron: primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar, y segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Bien, prosigamos con el estudio de hoy. Tercero, el Espíritu Santo nos ayuda en la adaptación de nuestras peticiones. Otro de los problemas es que a veces sencillamente no sabemos orar como debemos orar. Miremos nuevamente lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y eso es muy cierto. A veces sencillamente no sabemos qué pedir. Regresemos brevemente a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos tenemos cosas específicas por las cuales orar. Yo sé que debo orar por mi esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Sé que debo orar por mis hermanos pastores y por miembros de nuestra iglesia. Eso es parte de mi responsabilidad. Pero hay muchas cosas que no sé si debo orar por ellas o no. Quiero decir, yo no puedo orar por todas las cosas, porque en ese caso mi oración, en vez de ser como un poderoso río, será como un pantano estancado. Para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. Y aun cuando sepamos por qué orar, no sabemos cosas específicas por las cuales orar. Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Usted sabe lo que Jesús dijo, oró, en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Nosotros oramos, Dios, permite que se queden. Jesús ora, Padre, permite que vengan. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Cuánta gente está orando por los perdidos? Por lo general, la gente ora por los enfermos. Y no solo oran por los enfermos, sino por los santos enfermos. Oran por su tía, que es una maravillosa creyente, o por el diácono Pérez, que es un genuino hombre de Dios, y piden que Dios les sane. Sí, es cierto. A veces Dios dirige nuestras oraciones en ese sentido. Pero ¿ha notado que a veces tenemos más interés en mantener a los santos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno? Cuando oramos, no estamos agonizando para que los perdidos se salven. Cuando el apóstol Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, estaba sembrando el pánico entre los primeros cristianos y fue el perseguidor de la iglesia, prácticamente enviaba a los cristianos a la muerte. Él aún sostuvo las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, mientras este gran hombre de Dios era apedreado hasta la muerte. ¿Se imagina a esos preciosos hermanos y hermanas de la iglesia primitiva sufriendo el odio de Saulo de Tarso, perseguidos, echados en las cárceles, muchas veces asesinados?
¿Se imagina a esos creyentes orando: Señor, Saulo es un archienemigo de tu iglesia, ten la bondad de eliminarlo? Pero Dios no eliminó a Saulo, más bien lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Permítame ilustrar este punto. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz, y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje. Increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa, y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora, que quedarán doradas y calientitas. Ahora, escúcheme. Si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a la tostadora, su tostadora sería la tostada. El alto voltaje es controlado en el transformador. Es la misma energía, pero transformada. Escúcheme. El Santo Espíritu de Dios es como el transformador. Toma nuestras oraciones. Dios ve nuestro corazón y es el mismo Espíritu que hace intercesión por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 8:27 leemos: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda en la administración de nuestro acceso a Dios. Verá, usted no se presenta súbitamente delante de Dios. Y lo que voy a decir a lo mejor lo sorprenda. Usted necesita que alguien lo lleve a la presencia de Dios y le dé acceso hacia Él. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 14, 15? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso significa que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da acceso. Anota Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús tenemos acceso por el mismo Espíritu al Padre. ¿Cómo trabaja la oración? Oramos a Dios por medio de Jesús en el Espíritu. Tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Alguna vez fui invitado a la oficina oval en la Casa Blanca para una reunión con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo piensa usted que se entra a esa oficina oval? ¿Cree que simplemente sale del taxi, entra en la oficina oval y dice: «Hola, presidente»? No. Usted no puede hacer eso. Primero, le llevan a un salón particular donde conoce a una persona que es el embajador personal del presidente y conversa con usted hasta que usted esté listo. Y entonces le guía hacia la oficina oval. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted llega no a la oficina oval, sino a la oficina celestial. Cuando usted viene frente al trono de la gracia, tiene un Padre a quien orar, tiene un Salvador en nombre de quien orar, y tiene un Espíritu Santo que le ayudará a orar. ¿Alguna vez ha orado sintiendo que ora a Dios, pero no con Dios? Y tiene la sensación de que Dios está a millones de años de distancia. ¿Ha escuchado la expresión: mis oraciones no pasan del tumbado? La oración no es simplemente el enviar cohetes de oración al cielo. Es el hablar con un amigo. Dios nos da la invitación real para que oremos, y Dios nos da un palacio y nos trae y nos guía, y tiene una persona de la realeza, el Espíritu Santo, para que nos lleve a su presencia. Quinto, el Espíritu Santo nos ayuda en la articulación de nuestras palabras. Otro problema cuando oramos es que se nos traba la lengua.
y como que nos quedamos sin palabras. ¿Sabe lo que son las palabras? Las palabras son únicamente vehículos que transportan los pensamientos. Pero algunas veces esos pensamientos son demasiado pesados para ese vehículo. A veces esos pensamientos son tan profundos, tan grandes, tan imponderables, que no sabemos cómo expresarlos con palabras. Es entonces cuando necesitamos estar orando en el Espíritu. Veamos Romanos 8:26, la parte final del versículo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nuestros pensamientos son tan profundos que no podemos expresarlos con palabras, entonces el Espíritu Santo le dice a Dios lo que nosotros no podemos verbalizar. ¿Sabe usted que hay una manera de orar sin palabras? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿quién es el que emite gemidos indecibles? Es el Espíritu Santo fundido con el espíritu humano. La palabra gemido en el original significa dolores de parto. Si alguna vez ha estado cerca de una mujer que está dando a luz, la habrá escuchado dando gemidos de parto. Pero ¿sabe qué es ese gemido? Es un gemido de dolor transfigurado por la esperanza. Y eso es exactamente lo que es la oración, dolor transfigurado en esperanza. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, note lo que dice el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Nuestra alma ha sido redimida. Nuestro espíritu ha sido redimido. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Por lo tanto, vivimos en un mundo lleno de gemidos y de dolores y de enfermedades y de llanto y de muerte. Todo está alrededor nuestro. Y sea usted salvo o no es inmune a esta realidad. No piense que, porque usted es salvo, no habrá dolor ni sufrimiento. En los versos 22 y 23, Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando usted ora, el Santo Espíritu de Dios entra en esa agonía. Y así como Jesús lloró en Getsemaní, en sus horas más oscuras y profundas, usted sentirá cómo el Santo Espíritu se junta con su espíritu en oración silenciosa y con gemidos tan intensos que no pueden ser escuchados. Si usted nunca ha experimentado esto, entonces usted no sabe lo que es en realidad orar. Pero llegará el momento en que lo sepa, cuando no tenga ni la menor idea de qué hacer o de qué decir. Entonces será cuando el Santo Espíritu de Dios se fundirá con su espíritu y le ayudará no solo en la administración del acceso a Dios, sino también en la enunciación de sus deseos. Y Dios sabe lo que significa eso, aun cuando usted no diga una sola palabra. ¿No es eso maravilloso? Sexto, la declaración de nuestra confianza viene del Espíritu Santo. Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y en el versículo 28 está la respuesta a la tácita pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y surge de inmediato la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios?
Y el versículo 29 tiene la respuesta. Para que seamos hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Pero a veces usted ora y gime y llora y suplica y nada sucede. Y usted dice, le oré a Dios y no escuchó mi oración. Amigo, sí la escuchó. Recuerde que todas las cosas obran para bien. Literalmente significa que Dios está haciendo todas las cosas para el bienestar suyo. Pero escúcheme con atención. El plan de Dios para usted no es, primordialmente, el hacerle saludable, millonario y feliz. El plan de Dios para usted es santificarle y hacerle a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios sí escucha nuestras oraciones. Y usted puede pedir cierta cosa, pero Dios le da otra diferente, que le ayudará a usted a ser más y más a la semejanza del Señor Jesucristo. Amigo, de eso se trata todo. La oración no convierte a Dios en una especie de mensajero celestial que está esperando recibir sus órdenes para complacer sus deseos y caprichos. De ninguna manera. La oración es el plan de Dios para hacerle a usted a la semejanza de su Hijo. Una vez tuve una tremenda carga de oración, la más pesada que he tenido. Llegué al punto no solo de pedirle a Dios, sino de gritarle a Dios. No por falta de respeto, sino más bien motivado por la desesperación. No en forma desafiante, sino angustiada. Le dije, Señor, ¿dónde estás que no me escuchas? ¿Sabe lo que Dios hizo? Claramente escuché su voz en mi mente cuando me dijo, Adrián, he escuchado tu oración. Me ocuparé del asunto. No me dijo cómo. Solamente me dijo que Lost in the rhythm of the wind, strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid, where your female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate in this experimental retreat. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey, where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind.
no me preocupara, que Él se encargaría de todo. Ese es el significado de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una declaración de nuestra confianza. Séptimo, cuando oramos en el Espíritu, hay una amplificación de nuestra victoria. Permítame que le diga un secreto. Al diablo no le gusta que usted ore. Miremos lo que dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El diablo hará no solamente lo posible, sino hasta lo imposible para impedir que usted ore. Cuando ora, tenga la seguridad que sentirá el ataque de Satanás. Toda la artillería del infierno está en su contra cuando ora. ¿Por qué? Creo que el diablo les dice a sus demonios, muchachos, vamos a evitar como sea que... Y aquí él dirá su nombre, Juan, Rosa, Pedro, María, o como usted se llame. Se concentra en la oración. Si él o ella no pueden orar, les venceremos siempre. Pero si logran orar, ellos nos vencerán siempre. Amigos, Satanás está en su contra, es su enemigo, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso usted no puede orar en la carne, porque si lo hace así será presa fácil de Satanás. Pero cuando ora en el Espíritu, si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? Escúcheme. Si usted todavía no es un creyente en el Señor Jesucristo, este momento puede ser el más extraordinario de su vida si lo acepta como Salvador y Señor. Este momento puede ser el primer instante de su nueva vida. Hoy puede abrir su corazón al Señor, tener el perdón de sus pecados y tener al Santo Espíritu de Dios morando en usted y ayudándole a orar y a ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea, y dándole la absoluta seguridad de que, cuando muera, irá a estar con Jesús en el cielo. Cuando el carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra creer no significa un creer intelectual o académico, significa confiar. Si usted confía en el Señor Jesucristo, será salvo. Así que este mismo momento usted puede, donde quiera que esté, abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Pídale perdón por sus pecados. Agradézcale que Él dio su propia vida muriendo en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Y busque en su palabra el conocer y hacer la voluntad de Dios en su vida. Si usted tomó esa decisión espiritual, estoy seguro que un gozo indescriptible y sereno inundará todo su ser. Por favor, tenga la bondad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y también tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Debemos admitirlo de una buena vez. Muchos de nosotros no oramos simplemente porque no queremos orar. Razonemos un poquito. ¿Acaso no hacemos lo que queremos hacer? Entonces, ¿por qué no queremos orar? Porque a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. Así que cuando no queremos orar, ¿qué nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Su mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro puede tener de escuchar ópera. Porque hay algo en nuestra vieja naturaleza que no solo que no quiere orar, sino que siente antipatía hacia la oración. Y necesitamos dejar de tratar de ocultarlo y admitir que esa es la razón cuando no oramos. No queremos orar. Solo el Santo Espíritu de Dios puede activar su voluntad para orar. Pero ¿cómo sucede eso? Veamos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido. Era natural para Jesús el orar, por supuesto.
¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo está en su corazón y en control de su vida, ¿qué sucederá? Usted tendrá la naturaleza de Jesús, será como Jesús. Y así como fue normal y natural para Jesús el orar a Dios el Padre, también será para usted natural y normal el hacerlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted está rendido al Espíritu, no caminará en la carne. Y el orar será tan normal como el respirar. Esta es la respuesta al problema de falta de apetito para la oración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Su ministerio es la activación de la voluntad en la oración. Anote al margen Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, anhelará el orar. Así que, si no tiene deseos de orar, admítalo. La mente carnal es enemiga de Dios. Por eso, el primer ministerio del Espíritu Santo es la activación de nuestra voluntad para orar en el Espíritu. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Cuando usted ora, se siente cansado, adormecido, con pereza, no puede concentrarse, y su mente divaga. Y aunque usted no lo admita, sabe que esto es verdad, pero ¿por qué? Porque no solo tenemos problemas con nuestra voluntad, sino también con nuestros cuerpos. Por eso el Espíritu Santo no solo activará nuestra voluntad, sino que también animará nuestro cuerpo. Ahora no estoy diciendo que cada vez que usted se siente cansado es un pecado, o que está fuera de la voluntad de Dios. No. Hay un descanso que es legítimo. Aun Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran por un momento. Y el mismo Señor Jesucristo una vez estuvo tan cansado que se quedó dormido en un barco en medio de una tormenta. De hecho, qué estupendo es estar cansado para poder